Pues agendada, Señor, este tema que se va a dar con referencia a los padres, Señor. Ya pasó el Día del Padre, pero estuvimos muy contentos celebrándolo todos los que estuvimos el día de ayer después del culto. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Y te suplicamos, Padre amado y celestial, que tú seas el que hables en esta tarde y que nos habilites para la tarea. No, ya hemos estado pidiendo, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude, que no digamos nada que vaya a ser fuera de tu voluntad y de lo que está escrito en tu palabra. Ayúdanos, Padre en los cielos, y habla nuestros corazones por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que harás por nosotros, y bendice a nuestras hermanas que están conectadas por Facebook o por Zoom, para que también puedan, Señor, compartir y participar en esta tarde con nosotros. Gracias, Señor, por todas tus bondades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanas, pues a mí me tocó darles el tema acerca de la vida de Jacob. Tratar de narrar la historia de la vida de Jacob en 45 o 60 minutos. Tengo hasta las 5:30, ¿verdad? Tengo hasta las 5:30. Bueno. Minutos sería imposible, ya que es un relato muy extenso y difícil de poner en orden, ¿verdad? Porque la Biblia lo escribió Moisés, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Bueno, lo va saltando bastantes. No, gracias. De poner en orden. Nos concretaremos en dar un breve resumen. Como dice Margarita, ¿para qué me invita? Ya sabe cómo. Acerca de algunos datos, unos acontecimientos que puede ser de importancia para nuestra propia vida espiritual. Jacob es el heredero de la promesa que Dios hizo a Abraham, su abuelo. Qué privilegio, ¿verdad? Génesis 12, del 2 al 3, dice, y te bendeciré. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y serás bendito tú. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Okay. Y haré de ti una nación grande. Una nación. ¿No la vio Abraham? No. Que no, y haré de ti una nación. Que no. ¿Cuántos años antes de que hiciera una nación grande sucedió toda esta promesa? Como las estrellas y las demás. Y nosotros que somos tan, podemos decir, ansiosos, que queremos que ya. Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Fíjese todo lo que pasó, todo el tiempo que pasó. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué dice que serán benditas todas las familias de la tierra? Porque de su línea genealógica viene el Señor Jesucristo. Exactamente. Esa es la promesa. Acuérdense que el apóstol Pablo en sus cartas dice que el secreto que estaba oculto desde el principio. Y estaba oculto que el evangelio era también para los gentiles, para nosotros, ¿verdad? Entonces ese era todo el secreto. En todas las familias de la tierra.
¿por qué escogió Dios a esta familia? ¿Ustedes me pueden decir? Por la fe. Pues no lo sabemos, pero la palabra de Dios en Deuteronomio, pues eso sí lo van a poder leer. Yo quiero que estén atentas porque yo quiero que lean, por favor. La primera que lo encuentre lo va a leer. Y si puede venir aquí cerquita para que la vean los hermanos que están en Zoom, mejor. Y también los que están en Zoom pueden participar. Ok. Deuteronomio 7, del 7 al 8. Esgrima. No por ser. Os ha querido probar, los ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová por mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eso es lo que escribió Moisés. No por ser vosotros algún pueblo extraordinario, porque acuérdense que cada vez que el pueblo se rebelaba y que hacía cosas que no debía, que murmuraban, que los tenía que castigar, apártate, le decía el Señor a Moisés, apártate de este pueblo y yo haré de ti una nación grande y poderosa, déjame que los consuma. No, el amor, el amor. El amor. El amor. Y ese amor debe predominar en nuestros corazones. Y si nosotros tenemos ese amor, no vamos a dejar que la obra en este lugar se acabe. Eso quisiéramos ver, que se acabara y que quedara en este edificio solo y que se vendiera, que no volviera ya ningún recuerdo del Divino Salvador. Pero el amor de Dios, Dios pone ese amor en nuestros corazones, podamos a seguir asistiendo, pase lo que pase, venga lo que venga, porque no vamos a estar pensando en mí, en yo, me hicieron, estornaron, no puedo ya ir ahí. Es que la iglesia es de Dios. Y hemos visto como ellos venían y los derrotaban y todo, ¿verdad? Pero en su misericordia que siempre dejamos Remane, exactamente. La fidelidad de Dios. No la fidelidad de nosotros, no. La fidelidad de Dios. Así es. Que podemos decir por su iglesia. Exactamente. Entonces, hay que orar por las generaciones que vienen, por las futuras generaciones. Quizás nosotros no las veamos, pero a mí me encantaría, pero no se puede, ¿verdad? Que poder ver una iglesia grande, floreciente aquí, y pues que el Señor sea el que haga esta obra, porque nosotros lo único que tenemos que hacer es suplicarle y pedir su bendición. Bueno, ese es otro tema. La historia de la vida de Jacob empieza en Génesis 25 hasta el final, desde el 25 hasta el final, exceptuando algunos capítulos que están allí metidos, que también tienen que ver con relación con esto mismo. ¿Dónde nació Jacob? No lo sé. La Biblia no nos da esta información. Solamente encontré un versículo en Génesis 25:11, para que lo pueda encontrar, léalo. Y luego después de muerto Abraham, que Dios bendijo de David su hijo, y habitó Isaac hasta el pozo del viviente que le dio. Muy bien. Habitó Isaac junto al pozo del viviente que le ve. ¿Dónde estaba ese pozo? Pues yo le pregunté en el Negev, porque dice que si era un valle o algo así. Hermanos, no nos hace falta leer más y saber más acerca de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces dice, pues no tenemos, como por ejemplo yo nací en Zacatecas, ¿verdad? Nacieron en diferentes lugares, pero de ellos no se nos da el lugar exacto, excepto del Señor Jesús y de algunos otros. Dice, eso nada más nos da algo de, más o menos nos imaginamos, porque este pueblo que Dios escogió era nómada, no tenían, en un solo lugar. Después dice que habitaron en Hebrón, y Hebrón, pues según eso era una ciudad. Habitó a Abraham e Isaac en Hebrón.
Era una ciudad que fue conquistada. Antes, Hebrón. Pero en aquel tiempo todas estas ciudades que se mencionan eran como desiertos, como montes, como no había habitantes. Así como antes que el camino de aquí al aeropuerto había muchos terrenos sin habitar, pero allá todo está edificado, ya no hay nada solo. Entonces, eran nómadas. Los padres de Jacob fueron Isaac y Rebeca. Eran gemelos de Esaú. Fue la respuesta de Dios a la oración de su padre. Ahí dice que Rebeca era estéril y que pasaron 20 años, porque Isaac tenía 40 años, de Rebeca no sé cuántos años tenía, pero Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca y pasaron 20 años y después dice ahí en Génesis 25, 21 y Génesis 25, 22 al 26 dice que era de 60 años cuando estos niños nacieron, porque Dios contestó la oración de Isaac. Y dice que desde que estaban en el vientre de su madre luchaban. Estaban peleando. Qué pobre Rebeca. De tal manera, los que hemos tenido hijos y que se estiran y que van patadas y no sabemos cómo se siente ahora los que están luchando dos naciones. Entonces, fue a consultar a Dios. Unos dicen que era Melquisedec, pero que otros porque Urim y Tumim, porque yo todavía no alcanzo a comprender qué sería eso, pero ahí dice la Biblia. Entonces, fue a consultar Rebeca a Dios y le dijo, 2 naciones ahí en tu vientre. Y de ahí mismo le dijo, el menor servirá al mayor. O sea que el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Entonces que desde allí ya lo sabía. Y no les voy a relatar todo lo que se hizo para que tratar de tener la primogenitura, porque ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, su nombre significa usurpador o el que suplanta. Resumen de su carácter. Vamos a ver algo acerca del carácter. Aquí sí les voy a pedir que me hagan el favor de buscar estos pasajes. Si la primera que la encuentre lo va a leer, no importa que sea la misma, siempre. Chela quiere leer. Chela quiere leer. ¿Está lista para leer? Bueno, en Génesis 25, el resumen de su carácter era astuto por naturaleza. Génesis 25, 31 a 33, Chela, por favor. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Sí. Y ya sabemos que lo vendió por un plato de lentejas y pan y le dio de tomar también. Así es. Ahí es la palabra de Dios. Entonces, yo no entiendo, hermanas, por qué nosotros, nuestro carácter, si ya sabemos lo que el Señor dijo, el menor servirá al mayor, o el mayor servirá al menor, todavía estaba procurando ser el primero. ¿Qué interés le podía mover? Sería el obtener toda la riqueza de su padre, porque dicen que el primogénito recibía doble herencia, doble porción. Entonces, ¿cuál sería? O no sé, ¿verdad? Realmente no lo sabemos, pero algo le movió a hacer esto y por eso es astuto por naturaleza. Engañoso. Génesis 27, 18 al 20. 27. Entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío?
Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¿Hasta dónde? Hasta el 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que me encontrase delante de mí. Allí vemos el engaño. Pero acuérdense que no estuvo solo. Ah, no, Rebeca, cuando son Ella escuchó a Isaac que le dijo, cuando Isaac le dijo a Esaú, ve al campo y dame una casa y para que yo te bendiga. Y inmediatamente ella, ¿verdad? Dijo, luego 2 cabritos, no sé dónde le cabía tanto, ¿verdad? A Isaac. Mucha carne. No, yo he notado en la palabra de los sacrificios cómo sacrificaban miles, Cientos. miles, 15,000 y en ovejas. Y no nada más en las ovejas, sino los carneros y los bueyes y los toros y quién sabe qué tanto. No. Pero Lo que- es que no lo hacían normalmente. Lo que pasaba era que ellos, cuando iban a ofrendar, ellos repartían la carne. Ajá. La, A todo el pueblo. la parte más buena era de los sacerdotes y levitas, pero todo el pueblo comía, pero no estaban acostumbrados a comer su ganado. Eso era especial, eran las fiestas especiales. Muy bien. Entonces, de todos modos, la mamá le aconsejó. De los 2 cabritos buenos y yo le preparo. Y además de eso, ¿qué hizo Rebeca? Le dijo que se pusiera pie. No le dijo, se los puso, se los planteó de los cabritos. Y luego llegó y le puso la ropa de Saúl. Y decía, Isaac estaba todo confundido porque ya no podía ver. Engañoso. ¿Cómo fue que le encontraste? Porque Dios lo puso. Pura mentira, ¿verdad? Engañoso. Muy bien. Pero cegó el resultado de su propio pecado. A ver, vamos a ver, Génesis 27, 42 al 43. Se tuvo que huir. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí que Saúl duela cerca de ti con el día de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. ¿Hasta dónde llegó el resultado de ese engaño? ¿Hasta dónde llegó? Cuando llegó Esaú, levántese mi padre y coma. Y ya comí, ya me dieron. Era Jacob. Y Esaú lloró amargamente y les hizo un escándalo. Y juró que cuando su padre ya no falleciera, él iba a matar. ¿Hasta dónde llegan las consecuencias, sí, y el carácter de las personas? Entonces, ¿qué hizo Rebeca en este caso? Le aconsejó que se fuera. Sí, mejor, vete. Y le dijo fue a Isaac y le dijo, así yo tengo ya cerca de las esposas de Esaú. Si Jacob toma mujer de aquí de las cananeas, yo no sé qué va a hacer de mí. Me Y muero. me muero. Porque, bueno, y el otro pues, la quería muy, que mandó llamar a Jacob y le dijo, hijo, ahí fue donde le dio su bendición para que se fuera. Y Jacob se fue y salió a Jacob. También Rebeca pagó por lo que hizo. No lo volví a ver. Se privó de su hijo, pero se hizo. Sí. Sí. No volvió a ver a su hijo. Pues estuvo 20 años con Labán. Entonces ya Rebeca ya no se menciona. Hasta ahí llegó. Entonces, llegó a ser, tuvo una experiencia, digo, pues hasta ahí llegó, ya no, su historia ya no se menciona más, se menciona Isaac,
pero después de 20 años. Vamos a ver. Bueno, por eso les digo que es una historia muy apasionante, está muy bonita. Al estarla leyendo, hermanas, yo derramo lágrimas, porque es una historia que conmueve bastante, especialmente, bueno, no me quiero adelantar, pero, bueno, entonces, Pero termina. llegó a ser religioso Jacob. Ahí tenemos algo que le sucedió mientras que iba. Imaginen a Jacob por el desierto. ¿Cómo sabía el camino? Pues quién sabe. Él iba a ir a nacer. ¿Y cómo lo sabía? Ya tenía 40 años. O sea, porque ya no dice que Jacob tenía 40 años cuando se dio. No dice. Lo que dice de Esaú, que cuando tenía 40 años se casó. Entonces, Jacob salió de ahí, y en un relato que él dice ya cuando regresaba que él estaba en angustia. Dios de Abraham, Dios de Isaac, que tú eres mi Dios, que yo crucé este Jordán con mi cayado. Me daba el cayado, lo que usan los pastores, y aceite. Aceite, bueno, vamos a ver. Dice, llegó a ser religioso, Génesis 28:10. Génesis 28:10. Y luego Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. A ver, ¿quién habló allá? ¿Alguien habló? Ajá. ¿Y el 20 y 22? E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y ahí promete el diezmo. Entonces, miren, salió y en la noche tuvo sueño. Entonces se le costó a dormir en un colchón, no, en la tierra, en el suelo, ¿verdad? ¿Y qué puso de cabecera? Una piedra. Entonces tuvo un sueño. ¿Y qué soñó, Tere? ¿Qué soñó? Una escalera, ¿verdad? Y ángeles que subían. Tuvo ese sueño tremendo. Jacob, sí, cuando estaba dormido allí. Y cuando despertó, que dijo, qué terrible es este lugar. ¿Qué dijo Lidia? Y dice, Tuvo miedo. ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces él hizo voto y puso algo de señal. La piedrita donde puso la cabecera, su cabeza y le derramó aceite. Es algo muy significativo entre los judíos, ¿verdad? Al hacer eso. Entonces, siguió su camino y era también Jacob afectuoso. A ver, vamos a leer Génesis 29:18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Hasta ahí nada más 18. Llegó hasta un pozo donde se abrevaban los ganados y estaba ya reuniéndose los pastores. Y le dijo, hermanos, todavía es temprano, ¿por qué vinieron tan temprano? Es que nos vinimos pronto aquí hasta que se junten todos los ganados para remover la piedra del pozo y darle de beber a los ganados. Entonces, él no hizo nada, pero cuando vio una y les preguntó que si conocían a Labán, porque Labán era su tío. Entonces, ¿conocen ustedes a Labán? Sí. Dice, más ahí viene la hija, que es la pastora. Ahí viene con el ganado. Y cuando vio a Raquel, inmediatamente quedó tendido. Entonces ella amor a primera vista. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jacob?
No, fue a hablar con su papá. No. Removió la piedra. Era fuerte. Removió la piedra de la boca del pozo y abrevó, dice, el ganado de su tío Labán y besó a Raquel y lloró. Eran primos. Eran primos. Entonces, él era afectuoso. Pero él nada más quería a Raquel. No. Él nada más quería a Raquel, que después de engañaron es otra cosa. Era trabajador. 31, 40, 41. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Eso fue cuando él fue a reclamarle, cuando vio, ¿verdad? Todo lo que tenía. Entonces, ahí cuando él sintió ese afecto tremendo para Raquel, estuvo un mes, dice que estuvo un mes ahí hospedándose con Labán, y después le dijo, por ser tú mi pariente, me servirás gratis. Jacob era muy rico, su padre era muy rico, y él nada más salió con ese callado y con el aceitito, y luego se puso a trabajar fuertemente. Ahí dice lo que pasaba en la noche y el día. Yo creo que días así tan calientes como andaba cuidando el ganado. Y luego le dijo, pues, dime cuál será tu salario. ¿Y qué le dijo? Yo te serviré 7 años por tu hija Raquel. Y le pareció bien, no dijo, porque eran 2 hermanas, Lea y Raquel, ¿verdad? Entonces, era la más chica, pero era la más bonita y la que le gustó a él, la que él quería. Y no siempre lo que la persona, después ya leer la Biblia y saber la historia completa, lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere. Porque vamos a ver por qué. Bueno, pero les voy a decir porque no se me va a olvidar. Porque cuando Raquel, ya fueron las 2 muchachas que se las dieron por servir otros 7 años más. Dios vio que Lea era despreciada y Raquel era estéril. Entonces Dios vio a Raquel, a Lea, con ojos de misericordia y le empezó a dar hijos. Entonces de los hijos de Lea vino Leví, que es el sacerdocio de Leví, y Judá, que es La tribu de la tribu. Bueno, ahorita vamos a ver acerca de los hijos. es el que quiere retener. Ya vamos, el tiempo se me va yendo muy rápido. Muy bien, entonces fue trabajador y trabajó 14 años. Y un pasaje que a mí me pega muy fuerte es cuando él estuvo trabajando y que le cambió el salario hasta 10 veces y que decía, si los borregos salen así, son tuyos, y si no, la madre era engañosa. Porque le engañó primero dándole a la primera. Es que no se hace aquí con nosotros, no es la costumbre. Yo no entiendo cómo se da cuenta que no es ¿verdad? Pero bueno, ella, mira, bien silencita, Lea, no dijo nada. Pero cuando ya Dios le dijo a Jacob que ya se fuera a su tierra, que se regresara, porque él quería hacer de él una nación. Entonces, estaba en el campo y mandó llamar a las 2. Y les dijo, les expuso, Dios me ha dicho que me vaya y ya veo que el rostro de su padre ya no es conmigo como era antes. Y también pues los hijos de Labán no lo querían tan bien. ¿Y qué les respondieron las esposas?
Y nada más llamó a Diana, porque Las dos estaban de acuerdo. nada más ya, y sí se pusieron de acuerdo. Ellas estaban con él. Haz todo lo que Dios te ha indicado, porque a fin que nos vendió, se comió nuestro precio. Así le dijeron, se comió nuestro precio, nos vendió. ¿Cómo ven ese padre? Pues es que tenemos que ver las características de esas familias. Sí, Esos todos eran tramposos. así es. Sí, sigue siendo. Y entonces, era muy trabajador. Entre ellos, Y él era piadoso también. Ahora vamos a ver en Génesis 32, del 9 al 12. ¿Quién lo va a leer? A ver, algunas de las hermanas de Zoom. Y dijo Jacob, Ya Génesis estoy. 32, ¿Y 9 al 12. quién A lo va a ver, leer? ¿no tienen su Biblia? Sí, A ver, ¿quién va a leer? del 9 al 12. Y dijo Sí, Jacob, 32, Dios de mi padre Abraham. 32, 9 al 12. Sí, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Muy bien. Ahora, Marta, tú lees el 24 al 30, del mismo capítulo. 32, 24 al 30. y vino Dios a Labán arameo en sueños a No. no, 32, capítulo 32. Capítulo 32, 24 al 30. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que la guerra y almas. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del escándalo su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alma. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado por Dios y por los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y por él. Qué tremendo esto. ¿Por qué estaba en esa angustia tan terrible que tuvo que dividir los campamentos que llevaba? Yo no me puedo imaginar todo lo que llevaba Jacob. Que llevaba a todas. ¿Verdad? A la familia. Ustedes sí se pueden imaginar. Sí, dice Y que entonces, yo lo más atrás. esta, le tenía un temor a sus manos. Era, Este pensaba que iba a venir con 400 hombres y que los iba a matar. a acabar. Sí, a acabar. Entonces, por eso él pensó, voy a matar primero a Lea con sus hijos y luego A las 600 bueno, exacto. Y luego el último, y se quedó solito. y lo mataba. Sí. Sí. No, y luego también lo que tienes que pensar es, se quedó solo y ahí tenía ganas de huir. Por eso vino el varón a luchar con él, no lo dejó ir. No. Él tenía ganas de irse, porque como lo pone. Pero el varón no lo dejó. Tenía mucho miedo de su hermano. Pues porque ya había sí, porque era tan. Es que esta otra nación de Edom, ¿eh? Sí, sí.
Hay que leer toda la Biblia para saber cómo era cada nación. Pero Eso de- les pidió que lo respetaran. y eran familiares, eran. Bueno, entonces, allí, él nada más, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de mi padre, pero después fue Dios de Jacob, ¿verdad? Sin embargo, un comentarista dice de Jacob de engañador es transformado en Israel. Y hasta la fecha, el nombre de Israel, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, ¿a qué se refiere? A las dos hijos de Israel. Es que ahí, cuando esa noche, él fue muy valiente, Sí, muy fuerte. muy fuerte, porque dice que estuvieron luchando por horas. Y luego se atacaron, Ya tenía 60 años, pero sí, porque se fue de 40 y estuvo 20 años. Pero eso que él hizo de decirle, no te voy a soltar hasta Si no que me bendigas. O sea, estaba dispuesto a morir. Bueno, ese es una, ¿cómo quiero decirles para nosotros? Cuando tenemos una angustia, una aflicción, no se dejaré, Señor, hasta que tú me des la seguridad de que todo va a estar bien. Y si bendice. Y sí bendice, sí bendice. No te dejaré, no te dejaré. Que hacer esa carga. Hasta que tú me des la seguridad de que estoy bien. Entonces, él luchó en ese momento y Dios lo bendijo. Esa era la bendición de veras la que contaba. Disciplinado por la aflicción. Génesis 37. Todavía nos pasó un poquito. Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a coser de la cisterna y le trajeron a Piba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Muy bien. Entonces ahora vamos a leer también el 32 al 36. 32 al 36 del mismo capítulo. 36. Y enviaron la túnica de colores que atrajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora sí que es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es alguna mala bestia o sea, ha sido despedazada. Entonces Jacob transformó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no puso recibir consuelo hasta el Señor y lo llevó. Sí. Fue una cosa, un golpe tremendo, ¿verdad? A ver. Marianitas lo vendieron a Egipto para oficial de Faraón, capitán de la guardia. Este fue un suceso en la vida de este padre de Jacob terrible, porque él consideraba a José como era el primogénito de Raquel, de la que él amaba. Hasta le hizo una túnica de colores y despertó la envidia y el coraje, la ira de sus hermanos. Pero también yo me he puesto a pensar en las consecuencias, qué terribles. Rubén lo quería salvar. Lo echaron en una cisterna, estaba vacía, que no tenía agua, dijo, ahorita lo saco para Rubén. Y luego van pasando los madianitas y se le ocurre a Judá, ¿vendamos? ¿Para qué lo matamos? ¿Para qué derramamos sangre? Vamos a venderlo. Y lo sacaron de allí, lo vendieron por 20 piezas de plata. Y cuando llegó Rubén a buscarlo allá en la cisterna, que dijo, oh, ¿dónde está? No aparece. ¿Y yo a dónde iré yo? Pobre de Rubén, ¿verdad? Y yo digo, yo he pensado muchas veces, porque cada vez que leo la historia, pienso, ¿cómo pudieron guardar todo ese secreto entre ellos y ver a su padre agonizando de dolor
y no haberse conmovido. No, pues, seguramente lo sufrieron. Yo digo que por eso se retiró Judá un tiempo con aquel varón, ¿se acuerdan? Que se fue de ahí con sus hermanos, pues regresó cuando nacieron sus hijos. Entonces, esa es otra historia. Hay muchas historias en la palabra de Dios que nos dejan muchas lecciones. Pero también es que eran bien. ¿Mm? Sí, eran bien sacados. Cuando Dina, todo lo que Sí, ay, sí, ya. No, Jacob era, ese es otro tema. Ya lo vas a No, yo lo que estoy diciendo es que eran bien sacados. Sí, y yo lo que veo en el hilo de Dina, ¿quiénes eran los hermanos de Dina? Los hijos de Lea. Por eso, ¿quiénes eran? Rubén, Leví, Simeón. Leví y Simeón hicieron todo eso. Y sin embargo, Dios escogió a Leví para el sacerdocio. Sí. Ahí está el amor incomparable de Dios, que nosotros no entendemos, ¿verdad? Jacob fue un hombre de fe. Léame a alguien Hebreos 11:21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Sí. Muy bien, era un hombre de fe. Ningún otro personaje de la Biblia representa más claramente que Jacob el conflicto entre las naturalezas bajas y altas. No siempre estamos acá. Estamos aquí, estamos acá. Digo, yo lo digo por mí, porque me conozco. Entonces, en ningún otro personaje de la Biblia representa más claramente que Jacob el conflicto entre las naturalezas bajas y altas espirituales. Les voy a decir, yo sé que ustedes lo saben, pero de todos modos es nada más una pasadita. Ven que todavía tenemos un tiempecito. Sí, así. Los hijos de Jacob por orden de nacimiento. Lea, Rubén, el primogénito. Simeón, Leví, Judá. Ese fue el orden. Después, por los celos de Raquel, le dijo, te doy a mi sierva Bila, para que de ella tengas hijos y van a ser mis hijos. Entonces, nació Dan y Neftalí. Y viendo su hermana Lea, que de ahí había tenido otros 2 hijos, ella ya no había dado a luz, le dio a Silpa, la sierva de ella, porque cuando ellas se casaron con Jacob, Labán les dio a cada una su sierva. Pero es de la familia, es Sí. persona. Era de Silpa, sierva de Gad y Aser. Ok, fíjense bien. ¿Quiénes fueron los hijos de esta Lea? Los primeros. Rubén, Simeón, Leví y Judá. De Bila, Dan y Neftalí. De Silpa, Gad y Aser. Ok. De Lea, nuevamente, volvió a tener Isaacar. Cuando lo rentó por las mandrágoras. Isaacar, Zabulón y Dina. De Raquel, José. Y cada uno de estos nombres tiene su significado. Ya lo tengo, pero es mucho. No se los voy a decir, mejor que lo lean en la Biblia. Porque ahí viene lo que significa, por qué les pusieron ese nombre. Cada tenía su significado, ¿verdad? Ese nombre. Entonces, algunos sucesos significativos en la vida de Jacob fueron el sueño que ya vimos. El encuentro de Jacob con el ángel de Dios, donde luchó. El encuentro con Esaú, que le mandó manadas y manadas, como 5 siervos con cada uno. No, y todavía le quedó muchísimo más, ¿verdad?
el encuentro con Esaú. Pero cuando tuvo el encuentro con Esaú, él iba inclinándose con el dolor de su mundo que había sido contraído y todo eso. Y cuando Esaú lo vio, ¿qué hizo? Que venía con los 400 hombres. Se bajó. Yo no sé dónde vendría, si venía un camello caminando, no sé dónde vendría. Dice que corrió hacia el encuentro y lloraron. Lloraron después de 20 años. Ya no había ningún recuerdo. Es que Esaú se quedó, como el hijo, que se quedó en la casa de su padre, con todo, Con todos los bienes. no necesitaba nada. Tenían que pensar, pues él era igual que yo, nacimos el mismo día, casi a la misma hora. O sea, la situación de primogenitura había sido muy, pues no sé, sí. En realidad, cuando tú tienes dos hijos al mismo tiempo, pues que uno nazca unos minutos antes que el otro no es más que, en este caso, como eran dos varones, Sí. entonces allí es donde estuvo la dificultad. Aunque salió primero, Sí. sí, yo no lo quería salir, pero sí lo perdonó. No, sí, porque realmente vio que las posesiones materiales Se quedó con todo. Bueno, pero es que Dios ya lo había escogido. Sí. Estaba en el tiempo de que él iba a ser el primogénito, iba a tener yo cuando estoy leyendo esta historia en Génesis, la leo cada año, la leo cada rato. Cuando ya al fin, después de tantas cosas que sucedieron, llegó a ver a su padre Isaac. Y le digo, Isaac vivió 180 años. ¿Verdad? Llegó a verlo, ya se imaginan cómo está ya. Y cuando se murió, lo sepultaron en la cueva de Macbeth. Entonces, cuando una cosa que también me quedo perpleja es cuando Dios sabe todas las cosas que pasan. Y cuando se descubrió que José, del hambre y todo eso, todavía vivía, pero Dios guardó silencio. No sé si ustedes han oído algún mensaje acerca del silencio de Dios. Cuando Dios guarda silencio. ¿En qué sentido dices que guarda silencio? No le reveló a Jacob que vivía a José. Hasta que ya vinieron con los carros y con todas las cosas que mandó José, que él mismo se dio a conocer a sus hermanos cuando fueron a Egipto porque el hambre era muy grave. Entonces, cuando regresaron, que trajeron los carros para llevárselos a todos porque iban a seguir más años de hambre. Entonces, ya cuando Jacob se preparó para salir, Dios le dijo a Jacob, tus ojos, las manos de José cerrarán tus. Entonces, porque no lo podía creer. Bueno, esa historia es tremenda. Ustedes leanla en la Biblia y van a llorar. Entonces, el encuentro de Jacob, yo estaba aquí una vez dándoles esta historia a los niños, y ya no me podía contener, como dice que después no se podía contener, y lloraba. Y yo me puse a llorar y los niños se rieron. Sí, pues, se rieron de mí. Hermanas, no sé si ustedes ya han leído el capítulo 49 de Génesis. ¿Cómo Jacob, ahí puede ser un solo tema, de uno por uno? ¿Cómo conocía a cada uno? ¿Cómo era? ¿Cómo era? A cada hijo. A cada hijo. En Génesis 49 encontramos ya la despedida de la bendición. la bendición. Bueno, que les dijo sus verdades. Ah, sí, a todos, sí, sí. Y llamó en el 49, dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos, oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y luego empieza por Rubén. Y va así, uno por uno, por uno.
No, hombre, a José lo pone. Y acepta a los dos hijos como hijo de los Sí, sí. Habla los muy tremendo de José. Entonces, después de que acabó de dar mandamiento en el 33 a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Aquí también viene en lo de Judá una profecía mesiánica. Cuando habla acerca de Judá, tiene que ser. Cuando habla acerca de Judá, no será ni no, el 10, no será, sí, ni el legislador de sus pies hasta que venga Ciro. Y a él se convidaron los pueblos. atado Atando al fin su pollito y a la cepa el hijo de su alma. Su vestido y en la sangre de su mano. Nosotros no entendemos todo ese lenguaje porque no tenemos el discernimiento espiritual de hacerlo. Algunos comentaristas puede ser que sea, pero no podemos decir es esto exactamente. Pero sí, ahí está ya la profecía. Entonces, hermanas, tan grande, dice así, se ha dicho que si Dios fue el Dios de Jacob, puede ser el Dios de cada uno de nosotros. En los Salmos, el Dios de Jacob, Israel y Jacob. Y Jacob y Israel es el mismo, ¿verdad? Entonces se habla mucho y yo dije, voy a poner un escrima acerca de Jacob. Pero no se puede, es demasiado. Dije yo, lo voy a hacer. Entonces, si Dios es el Dios de Jacob, puede ser el Dios de cada uno de nosotros. Hasta la fecha tenemos como testigo y el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, la nación israelí. Ahí está. Nosotros vimos todas las noticias, salen ahí. Tienen un pequeño territorio allá. Allá está en la ventana 1040, por allá. Y tienen el mejor ejército del mundo, tienen lo que son. Y están por todo el mundo. Nosotros aquí tenemos a los israelíes. Por todo el mundo. Y les han hecho, ustedes saben, ¿no? A mí no me gusta ver esas películas de la Segunda Guerra. Me deprimen. No las puedo ver. Pero por lo que se ha sucedido con el pueblo de Israel. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este personaje que nos deja tanta enseñanza que nosotros no alcanzamos a entenderla con esta mente tan pequeña que tenemos, Señor, porque tu palabra es un océano de enseñanza, es un tesoro que entre más le sacan las perlas preciosas, los brillantes, las piedras hermosas, Señor, los diamantes y todo eso, más sale y más sale y más sale. Señor, ayúdanos a tener en alta estima tu palabra y estudiarla, creerla, pero sobre todo, Señor, a poner en práctica lo que nos dices que debemos de poner en práctica. Gracias, Señor, por esta tarde y gracias por la oportunidad que nos diste de ver este personaje que es tan importante en la Biblia, Señor. Gracias por todas tus bondades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por la hermana Eva por este mensaje tan hermoso que nos dio. Y que sí mucha enseñanza, ¿verdad? Pero pues yo tengo la cabeza que ya no me da para nada. Gracias a Dios porque estoy aquí. Ahora es momento de la ofrenda.